Vamos a internarnos ahora en la tercera etapa de nuestro video sobre modelos contables en el campo de la contabilidad financiera. Para ello, recorreremos los tres modelos que consideramos básicos partiendo de los objetivos que cada uno le atribuye a la contabilidad financiera. Recordemos que nuestra definición y distinción de modelos se hará sobre la base fundamentalmente de las normas de medición utilizadas. Así distinguiremos entre los basados en el costo histórico, los que proponen el empleo de valores corrientes y los que se inclinan por la utilización de atributos mixtos, esto es, tanto costo histórico como valores corrientes. Habíamos aclarado en los capítulos anteriores que no distinguiremos modelos en función de la unidad de medida. Esto porque consideramos que en escenarios caracterizados por inflación o eventualmente deflación significativas, se impone la contabilidad en moneda homogénea, esto es, la emisión de estados financieros en términos reales. Tampoco haremos una clasificación en función de la noción de capital a mantener utilizado. Consideramos, también lo adelantamos, que la noción correcta o más adecuada es la que propugna el capital a mantener financiero, esto es, considerar utilidad todo incremento patrimonial que no proviene de transacciones realizadas con los propietarios en su carácter de tales. Hecha esta breve introducción, estamos en condiciones de abordar el primero de los modelos, el basado en el costo histórico. Modelo que se deriva directamente del paradigma patrimonial o del control, y que busca para la contabilidad, por un lado, un objetivo que podríamos considerar bastante modesto, y por otro, que lo distinga de otras disciplinas del campo económico como la economía o la administración. Se preguntan los defensores de este modelo, ¿cuál es el objetivo que tiene la contabilidad? ¿Cuál es la tarea que puede llevar a cabo que no la ejerce ninguna otra disciplina? Y concluye que es calcular el resultado del ejercicio con el fin de determinar o estimar la retribución máxima a la que tienen derecho los accionistas. Hay, paralelamente, otro objetivo que es proteger el interés de los acreedores, de los proveedores de financiamiento, evitando la distribución de dividendos en exceso. Estos dos objetivos están vinculados por un criterio de cautela y es el de evitar, lo reiteramos, la distribución de dividendos en exceso que ponga en riesgo la supervivencia de la empresa y por lo tanto el interés tanto de propietarios, accionistas como de acreedores. Esta cautela que guía al modelo nos lleva directamente a la definición de las normas de medición de activos, pasivos y resultados. Como hay que proceder con cautela, debemos basarnos o deberíamos basarnos en posiciones efectivamente asumidas por la entidad. ¿Esto qué significa en definitiva? Que vamos a medir de acuerdo a intercambios realizados, transacciones efectuadas, que son precisamente posiciones efectivamente asumidas por la empresa. Por lo tanto, para los activos y pasivos se propone la medición al costo y paralelamente el reconocimiento de resultados se hará sobre la base de realización, del viejo principio de realización según el cual las ganancias se reconocen cuando se realizan. Paradójicamente, estos dos criterios de medición que sostienen al modelo encuentran un límite en la cautela a la que hacíamos referencia inicialmente. Cautela que se traduce en el conocido principio de prudencia, según el cual los activos, es cierto, se miden al costo, pero siempre y cuando ese costo sea menor que el valor de mercado. Y para el caso de los pasivos se habla de costo o mercado el mayor. Esta prudencia pone también un límite al principio de realización, porque acá se dice, ojo, las ganancias se reconocen cuando se realizan, pero las pérdidas apenas se conocen. Estos son los tres criterios que giran en torno de las normas de medición del modelo de medición al costo. Ahora bien, podemos dejar planteada una pregunta, y es si el criterio de costo o mercado el menor
¿Es realmente un ejercicio de prudencia o se trata de la aplicación del criterio de valor recuperable? Las normas contables que se han emitido a lo largo del tiempo sobre la base de algún modelo de medición siempre tuvieron excepciones al principio o a los criterios generales. Por ejemplo, las que se basaban en el modelo de costo admitían el uso de precios de mercado, por ejemplo, el valor neto de realización para activos que cotizan en mercados transparentes, cuyo costo es de difícil de determinación y que constituyen bienes fungibles. Digamos que esto se aplicaba básicamente a lo que hoy conocemos como activos biológicos y a minerales preciosos y commodities similares. Estas excepciones que están presentes en las normas que giraron en torno al modelo de medición al costo, en realidad aparecen en todas las normas contables, y es una consecuencia de que a veces el costo de aplicar el criterio general para determinados activos y pasivos puede ser excesivo respecto de los beneficios para los usuarios de los estados financieros. También puede ser una consecuencia de regulaciones que provienen de organismos gubernamentales o de la presión de grupos de interés. En el caso del modelo de medición al costo, la unidad de medida que sostiene es la moneda funcional homogénea, ya lo dijimos que en esta materia no vamos a hacer distinción, y el capital a mantener es el financiero. Indudablemente, si el objetivo es determinar el resultado del ejercicio para establecer el derecho de los acreedores, de los propietarios a dividendos, es lógico, natural que el capital a mantener sea el financiero. Todo incremento patrimonial no proveniente de transacciones con los propietarios en su carácter de tales es ganancia a la que tienen derecho los accionistas. Pasamos luego al modelo de medición a precios corrientes. Este modelo se deriva directamente del paradigma de la utilidad. Por lo tanto, su objetivo es más ambicioso que el del modelo de medición al costo y propone que la contabilidad financiera debe proveer información para la toma de decisiones por parte de los usuarios a los que está destinada. Básicamente hablamos de inversores actuales y potenciales o acreedores actuales y potenciales que van a adoptar decisiones, cursos de acción, de inversión y financiamiento. Dado que este es el objetivo, la forma de satisfacerlo es revelando la riqueza actual, poniendo de manifiesto la realidad económica y solo admitiendo el uso de un criterio de prudencia que podríamos denominar moderada. ¿Cómo se logra revelar, poner de manifiesto la riqueza actual? Y naturalmente, midiendo activos y pasivos en función de precios de mercado, esto es, de valores corrientes, que son los más cercanos a la fecha en que se emiten los estados financieros y que por lo tanto deberían permitir efectuar proyecciones más certeras o más aproximadas a la realidad por parte de los destinatarios de la información contable. Tradicionalmente, los modelos basados en precios corrientes proponían el uso tanto de valores corrientes de entrada, como el costo de reposición o reproducción, como el uso de valores corrientes de salida, tal el caso del valor neto de realización y el valor razonable. ¿De qué dependía o de qué depende la utilización, la aplicación de valores corrientes de entrada o de salida? De lo que suele denominarse el grado de avance del proceso generador del resultado. Si tenemos que medir activos cuya realización demanda esfuerzos significativos o no están directamente destinados a la venta, tendremos que emplear valores corrientes de entrada. En el caso contrario, cuando el esfuerzo no es relevante, como por ejemplo si se trata de activos financieros con cotización en mercados transparentes, en mercados activos, se emplearán valores corrientes de salida. Lo concreto es que cuando irrumpen los valores corrientes en la contabilidad, ya no solo reconocemos resultados provenientes del intercambio, como en el modelo de medición al costo, sino que también debemos reflejar resultados por la tenencia de activos y pasivos. La realidad económica, el otro principio o criterio en el que se basa,
implica que la esencia o sustancia económica de los hechos debe imperar sobre la forma o instrumentación jurídica. Sobre la realidad económica ya nos referimos en la primera parte de esta presentación, así que pasamos ahora al de prudencia moderada. Prudencia moderada, que significa o equivale a la cautela para hacer mediciones bajo incertidumbre, es decir, no implica mediciones asimétricas del tipo costo o mercado el menor para los activos, costo o mercado el mayor para los pasivos. Sí exige que las mediciones sean fiables, sea que se obtengan de precios observables de mercado en forma directa o mediante técnicas de evaluación que, por ejemplo, son admitidas por las normas contables cuando esos precios no se pueden observar directamente. En el caso de los modelos basados en precios corrientes, cuando ha habido normas que lo tomaron como base, también contemplaba excepciones al criterio general y admitían la utilización del costo, por ejemplo, para el caso de activos cuyos precios de mercado no pueden determinarse con facilidad, o para activos y pasivos cuyos precios no son representativos, tal vez transitoriamente, por circunstancias excepcionales del mercado. En el primer caso podemos hablar de bienes de uso hechos a medida o intangibles que usualmente no tienen precios de mercado. Y en el segundo estamos haciendo referencia a la cautela moderada de la que habíamos hablado antes. La unidad de medida es la homogénea y el capital a mantener es el financiero. Es cierto, sin embargo, que algunos defensores del modelo de medición al costo acusaban a quienes sostenían el modelo de valores corrientes de que el capital a mantener no podía ser nunca el financiero bajo este contexto, bajo este armazón teórico. ¿Y cómo lo justificaban eso? Pensaban lo siguiente: por ejemplo, tomando toda transacción, para que sea financiero se reconoce entrada o salida de efectivo o el nacimiento de un derecho o una obligación a recibirlo. Si hay reconocimientos contables que no reflejan esto es el movimiento de efectivo o el nacimiento o extinción de un derecho o obligación a entregarlo, no estamos hablando de movimientos que reflejen un concepto financiero de capital a mantener. Claramente esto se presenta porque Valores Corrientes reconoce los resultados por tenencia. Sin embargo, lo concreto es que también bajo este modelo, toda utilidad no proveniente de transacciones de los propietarios en su carácter de tales es considerada una ganancia y no hay demasiadas discusiones en ese campo. Finalmente, el modelo de atributos mixtos también se sostiene bajo la órbita del paradigma de la utilidad. Por lo tanto, el objetivo sigue siendo, como en el de medición a precios corrientes, el de obtener información, suministrar información para ayudar en la toma de decisiones económico-financieras. ¿De qué depende el uso de medición? Básicamente ya vamos a ver de que sea útil para los que toman decisiones, para los hacedores de decisiones, que son los usuarios de los estados contables. Y van a resultar útiles en la medida en que faciliten la realización de proyecciones. Para ello, las normas de medición tendrán que tener en cuenta, por un lado, las características de los activos y el modo que son empleados por la entidad, y la contribución tanto de activos y pasivos a los futuros flujos de fondos. Esto nos conduce al uso de atributos mixtos. ¿Cuándo se emplearán valores corrientes? Cuando se tienen activos que están destinados a realización o negociación habitual, para pasivos que se negocian o cancelan antes de su vencimiento, y para activos que producen flujos de fondos en forma directa por estar destinados a la venta. En cambio, se debería emplear el costo para activos destinados al uso, que producen flujos de fondos en forma indirecta en combinación con otros activos, como son los componentes de propiedades, planta y equipo o bienes de uso e intangibles,
y para pasivos que se cancelan a su vencimiento. Vamos a tomar un ejemplo en primer lugar de las normas contables argentinas distintas de la RT26 y luego de las normas internacionales de información financiera para ver cómo se conectan las regulaciones contables con el valor predictivo de la contabilidad. Un ejemplo tomado de la RT17 está vinculado con los criterios de medición de las cuentas a cobrar en moneda. Según esta norma técnica se utilizarán valores corrientes, básicamente valor neto de realización basado en el valor descontado a una tasa de mercado, cuando existe la intención y factibilidad de negociarlos, cederlos o transferirlos anticipadamente. Hay otras condiciones, pero para nuestros fines basta con hacer referencia a esta cualidad, la intención y factibilidad de transferirlos anticipadamente. Y se utilizará el costo amortizado cuando la intención es de cobrar las cuentas a su vencimiento. Unas normas aparentemente similares están presentes en la Norma Internacional de Información Financiera número 9, referida a instrumentos financieros. Según esta norma, deberán medirse al costo amortizado los activos financieros cuando se mantengan dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas especificadas, a flujos que constituyen pagos del principal, es decir, del capital y de los intereses. Mientras que se admite o exige el valor razonable cuando se mantienen dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo se logra vendiendo activos, o las condiciones contractuales no dan lugar a flujos que constituyen recuperos del capital y de los intereses. Acá la clave es en lugar de la intención de la entidad, es el modelo de negocios. La relación tanto en las normas nacionales como en las normas internacionales con el valor predictivo de la contabilidad tiene que ver precisamente con los futuros flujos de fondos. Si un activo se tiene para cobrar las cuotas pactadas hasta el vencimiento de capital e intereses, claramente los futuros flujos de fondos están vinculados con esas cuotas y no con su valor de mercado. Mientras que si el objetivo es negociarlos, los flujos futuros que se recibirán no son el pago o el cobro, mejor dicho, de capital e intereses, sino lo que el mercado defina. Por ejemplo, sería el caso de una empresa que vende electrodomésticos que transfiere su cartera a un fideicomiso, recibe el valor de mercado en un momento determinado porque no va a esperar hasta el vencimiento. Dos aclaraciones respecto de la diferenciación entre RT17 y NIF 9. Según los integrantes del IASBI que aprobaron la NIF 9, la utilización del criterio de modelo de negocios es más objetivo que una clasificación basada en la intención de la entidad. No vamos a discutir sobre este tema, que surge de una modificación posterior a la burbuja inmobiliaria que estalló en el 2008, pero es cierto que hay miembros del IASBI que votaron en contra y que consideraban que el modelo de negocios todavía resultaba demasiado subjetivo para hacer esta clasificación. La última es que en realidad hay tres alternativas de tratamiento de los activos financieros: uno los que se miden al costo amortizado, otros los que se miden a valor razonable con cambios en resultados, que son los dos que presentamos y los que resultan útiles para los fines que perseguimos, pero hay un tercero del que no vamos a hablar, que es de activos financieros que se miden a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Hecha esta aclaración, pasamos a la segunda característica determinación de los criterios de medición, que dependen de las cualidades de activos y pasivos. Se proponen dentro de este modelo el uso de valores corrientes para activos y pasivos
cuyas mediciones son sensibles a factores de riesgo u otros factores de mercado, mientras que se admite el costo para activos y pasivos cuyos precios de mercado son menos volátiles. Dentro de las normas que han abrazado los modelos de medición a tributos mixtos también suelen presentarse excepciones. Uno de los ejemplos es la medición al valor razonable de propiedades, planta y equipo o bienes de uso, admitidos por la RT31 en Argentina y la NIF 16 en el campo de las NIF, y para activos intangibles por parte de las normas internacionales de información financiera. La verdad es que, en teoría, estos activos, dado que no producen flujos de efectivo en forma directa, no deberían medirse a valor razonable, puesto que el aumento en los precios de mercado usualmente no está atado a incrementos en los posibles flujos de fondos, excepto en algunas circunstancias que tal vez sean excepcionales. Por ejemplo, el incremento del valor de la tierra agrícola cuando la cotización de los activos que pueden producirse allí aumenta en el mercado. Podría ser el caso de lo que ocurrió con los campos susceptibles de ser destinados a la soja en Argentina, cuando la cotización de este activo biológico se disparó en el mundo. La otra excepción que encontramos es la medición al costo en la norma internacional de contabilidad 2, que dice que los inventarios deben medirse al costo o valor neto realizable, el que sea menor. De todas maneras, la NIC 2 tiene una peculiaridad porque esto es para los inventarios que están dentro del alcance, es decir, que son tratados por la norma. Pero admite que hay algunos que deja fuera de la norma, podrían ser medidos a precios corrientes, por ejemplo, las materias primas en poder de los intermediarios que podrían medirse a valor razonable menos costos de disposición. Estos son entonces los tres modelos que vamos presentando. La unidad de medida es la homogénea y el capital a mantener es el financiero. También en este caso, como en el modelo de valores corrientes, podemos discutir si realmente es así y, sobre todo, si las normas contables, como en el caso de las normas internacionales de información financiera, separan algunos resultados de tenencia, como el superávit de revaluación, del resultado del periodo, y lo colocan en otra sección o en otro estado contable, que es el del otro resultado integral. En cualquier caso, los componentes del otro resultado integral son definidos por las normas como ingresos y gastos, que solo se presentan por separado. A lo largo del tiempo, las normas contables que han estado vigentes o que están vigentes estuvieron relacionadas con un criterio de medición determinado. Por ejemplo, el modelo de medición al costo le dio sustento a los principios contables emitidos por la séptima Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas, celebrada en Avellaneda, Argentina, en 1969. También imperó en el mundo, por ejemplo, en los principios contables estadounidenses, después de que el crack bursátil, que ocurrió en el siglo XX, puso de manifiesto los abusos cometidos por los bancos e instituciones similares al utilizar valores corrientes para la medición de sus activos. El modelo de medición a precios corrientes tuvo en nuestro país dos instancias de aplicación o de incidencia significativa en las normas. Por un lado, en 1984 irrumpe en un anexo de la Resolución Técnica 6. En realidad, la Resolución Técnica 6 fue pergeñada con el objeto de regular las cuestiones vinculadas con la emisión de estados contables en moneda homogénea. Sin embargo, contenía un anexo, el anexo A, que disponía la utilización de valores corrientes para un número importante de activos y pasivos. Más se profundizó la aplicación de valores corrientes en nuestro país mediante la RT10, que tuvo vigencia entre 1992 y aproximadamente fines del siglo XX. Tenía excepciones, en todos los casos hay excepciones, pero fue
En Argentina, podríamos decir el experimento con el que más se avanzó en materia de valores corrientes. Y finalmente, las normas que hoy rigen actualmente, tanto las normas contables profesionales argentinas distintas de la RT26, como las normas internacionales de información financiera, que establecen regulaciones que se aproximan a los modelos de medición de atributos mixtos, aun con las excepciones a las que ya hacíamos referencia. Como vimos al principio, si nosotros comparamos la representación económica financiera que realizan dos modelos distintos, sabemos que independientemente de diferencias que surgen en algún momento inicial, se terminan esas diferencias cancelando cuando se realizan los activos o liquidan los pasivos que originaron la diferencia de medición. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de un indicador como el de solvencia. Pero también lo podemos apreciar observando lo que ocurre con los coeficientes de rentabilidad como el rendimiento del capital propio invertido. Inicialmente un modelo va a mostrar mayor rentabilidad, seguramente el que reconoce cambios favorables en los precios de mercado como valores corrientes, pero luego esa diferencia se va a invertir y va a lucir una rentabilidad más baja. En suma, otra vez, cuando se realizan los activos o cancelan los pasivos que originaron la diferencia de medición, el rendimiento acumulado del capital invertido será el mismo. Esta cuestión nos va a llevar a una pregunta que tiene que ver con la relevancia de utilizar o no determinados criterios de medición de activos y pasivos. Según el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, la información financiera es relevante si resulta capaz de influir en las decisiones que toman los usuarios. Y tal relevancia se pone de manifiesto si la información tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. Ahora bien, si al final los activos pasivos y resultados terminan siendo los mismos, podríamos preguntarnos, ¿tiene alguna importancia el modelo que se aplique? O de otro modo, ¿la aplicación de un modelo en lugar de otro puede conducir a desenlaces diferentes? Hay, con respecto a la utilización de las normas contables, también otros planteos que tal vez sean más relevantes que los anteriores y que no vamos a contestar, que tienen vinculación con los supuestos del paradigma de la utilidad. Las normas que están vigentes en el mundo, las más significativas, tienen como basamento el paradigma de la utilidad. Esto es, se consideran relevantes en la medida en que resulten útiles para que los usuarios de los estados financieros, inversores y acreedores puedan tomar decisiones económico-financieras. Bajo este paradigma, entonces, una norma justifica su sanción y aplicación en la medida que sea relevante para tales hacedores de decisiones. En definitiva, acá hay unos supuestos subyacentes que son típicos del modelo económico neoclásico. Se supone que si la información sirve para tomar decisiones, los inversores y acreedores van a destinar sus excedentes a empresas rentables y por lo tanto se va a promover la asignación eficiente de los recursos. Esta asignación eficiente de los recursos en teoría se derramará proveyendo bienestar general a un número significativo de personas. Esto ha sido puesto en duda, incluso dentro de las investigaciones que se realizan en contabilidad financiera. Y hay algunos autores que nos dicen que el enfoque basado en el paradigma de la utilidad descuida el hecho de que la satisfacción de las necesidades de información de determinados usuarios no necesariamente nos conduce al bienestar general. Bueno, de este modo hemos terminado nuestra presentación de modelos contables en el campo de la contabilidad financiera.